Bienvenidos a un video más de relatos de horror. Apaga las luces, ponte audífonos y ponte cómodo y escucha esta historia de terror. La bruja guajolote chupa niños. No sé qué tanto sea real o mentira sobre las brujas o de cualquier ente de este tipo. De lo que sí me he dado cuenta es que hay mucho escepticismo en cuestión a estos temas. No obstante, yo sí creo porque mi papá nos contaba muchas historias que mis abuelos vivieron en sus tiempos y se las contaron a él. Una de ellas es la que voy a narrar a continuación, puesto que es de las que más terrorífica me pareció, además de que mi papá y un tío fueron los protagonistas de este suceso siendo aún bebés. Cuenta mi padre que cuando él era un niño de aproximadamente 4 años, en un pueblo muy pequeño ubicado en el estado de Hidalgo de nombre Agua Blanca, digamos que era una ranchería. Ahí estaban muriendo niños casi recién nacidos de manera muy extraña. Los pueblerinos no tenían ni la menor idea de lo que estaba sucediendo porque de un día para otro amanecían muertos. Únicamente por la noche lloraban mucho durante unos días hasta que finalmente morían. Algunos padres aseguraban que durante las noches notaban que su bebé empezaba a ponerse mal, escuchaban algún extraño y tenebroso canto de un ave que venía de los árboles aledaños a su vivienda, pero se daban cuenta de que no era un búho ni lechuza porque el fuerte aleteo del pájaro denotaba que se trataba de algo más enorme, ya que se escuchaban muy fuertes el agitar de sus alas entre las ramas. Incluso decían que hasta llegaron a oír que aquel grande pájaro se posaba en sus techos, pero al querer levantarse extrañamente se quedaban dormidos y a los días irremediablemente su hijo moría. Entonces ya cuando mi padre tenía 5 años mi abuela dio a luz al más pequeño de mis tíos. Como lo dije antes, ellos vivían en una ranchería lejos del resto de la población, entre el monte. Se podría decir que alejados de la bendición de Dios, dicho literalmente. Entonces mis abuelos en otro rancho no muy lejos de ahí tenían una parienta lejana que muy poco los visitaba. Sin embargo, a raíz del nacimiento de mi tío empezó a frecuentar la casa de mis abuelitos. También era algo raro debido a que nadie le había dicho sobre el nacimiento de mi tío. No sabían cómo, pero sola se había dado cuenta. Lo más raro era que el bebé lloraba mucho cada vez que esta señora llegaba a la casa, lo cual era muy extraño porque mi tío había nacido muy sano y no daba lata, únicamente cuando quería comer lloraba un poco, pero eso era porque tenía hambre y desde que la tía lejana comenzó a ir se ponía chillón y aunque le dieran su teta no dejaba de llorar. Mi abuelito era listo, muy suspicaz, y empezó a notar los cambios de mi tío y que su parienta mostraba un gran interés por él y por consecuente sin que nadie lo escuchara aconsejó a mi abuelita diciéndole que debían proteger al niño y obviamente también a mi papá que aunque ya tenía 5 años era pequeño y si le hacía daño a uno se lo haría al otro sin importar que ya tuviera esa edad. Los abuelos sabían de protecciones para las brujas, habían investigado por lo que estaba sucediendo en las rancherías y era el momento de poner en práctica lo aprendido, pero tendrían que ser muy astutos si no querían que sus hijos murieran como los que ya habían muerto en los alrededores. Empezaron por ponerles ropa de color rojo al bebé y a mi papá, también les ponían sus ropas al revés. Hicieron fajeros con listón rojo y antes de ponérselos les rociaban agua bendita, era una especie de cintilla que ataron en la cintura de mi papá y mi tío. Luego miraron que en un momento que se acercó al bebé más pequeño, cuando sintió el poder de la protección por obvias razones eso molestó mucho a la bruja, el abuelo de inmediato lo notó y ella al sentirse débil por aquella protección, para no ser descubierta decidió irse a su casa. Entonces mi abuelo se dispuso a espiarla más de cerca y empezó a seguirla, hasta que un día cuando estaba anocheciendo descubrió que ella se quitaba las piernas de la rodilla para abajo para después esconderlas en un lugar de su casa donde ella creía estarían seguras sin percatarse de que mi abuelo estaba mirando todo desde donde estaba escondido. Dice mi padre que el abuelo no daba crédito a lo que veía, pero que con valor se aguantó y siguió observándola sin hacer ningún ruido hasta que la miró convertirse en un enorme guajolote y se alejó volando de su choza sin detectar su presencia. Mi abuelo salió de su escondrijo, sacó las piernas de donde su pariente las tenía ocultas y se las llevó a su casa,
Luego hizo una fogata con leña verde y las quemó hasta que se hicieron cenizas. Cuando estuvieron bien quemadas recogió las cenizas y las depositó en una vasija y las guardó. Enseguida preparó un par de tijeras en cruz y una la puso detrás de la puerta y otra en su ventana. Así estaría bien protegida su pequeña casa y para estar más seguro aún de que así sería, metió a mi abuela y a los niños en un cuarto que no tuviera ni una rendija por donde la bruja pudiera atacarlos. Luego esperó pacientemente a que aquel ente llegara a querer chupar a sus hijos. Como a las 11 de la noche mi abuelo escuchó el aleteo de un ave muy grande que se posó sobre el techo de su vivienda, esperando el ataque de su pariente que ya estaba desesperada por consumir la sangre de mi papá, pero más la de mi tío que era un bebé. Esa le apetecía sobremanera, porque le daba más poder, y la de mi padre no, debido a que era un niño grande y esa sangre ya no les sirve de mucho a las brujas. Entonces de repente se escuchó que alguien tocaba su puerta. Mi abuelo dejó las tijeras justo enfrente de su puerta y abrió, pero al abrir se puso tras la puerta. La bruja, al ver las tijeras en cruz, cayó al suelo chillando horriblemente. El abuelo le dio un golpe en la cabeza con una pala que ya tenía lista a un lado de la puerta para defender a sus seres queridos, y la bruja, aturdida por el golpe, salió volando hacia su casa. Por momentos parecía que se iba a desplomar debido al golpe recibido. Pero mi abuelo la siguió hasta su propia casa. Al llegar esa mujer a su choza, desesperadamente buscó sus piernas y no las encontró. Entonces mi abuelo apareció con ellas ya convertidas en cenizas y le dijo, mostrándole la vasija: ¿buscabas esto, maldita arpía? ¿Cómo es posible que quisieras dañar a mi hijo si es de tu sangre también? Ella chillaba horrible tratando de hacerle daño con sus chillidos. Dice mi papá que el abuelo se había puesto cera dentro de las orejas para proteger sus oídos, imaginando que con eso trataría de atacarlo aquel ente infernal. Ella le gritaba lloriqueando con la misma voz chillona, tratando de convencerlo de que le regresara las piernas. Devuélveme mis piernas. Me voy a ir muy lejos y no volverán a saber de mí. Pero mi abuelo le dijo: tus piernas ya no existen, maldita, las quemé con leña verde y no vas a irte. Morirás aquí mismo de hambre y sed. Nadie se acercará a tu choza, y si lo hacen será para matarte, pues les dije a toda la gente quién eres realmente. Ya se dieron cuenta de que todos esos bebés que murieron en los meses anteriores fuiste tú quien los mató, bruja del infierno. Luego que el abuelo le dijo eso, se dio cuenta de que sin sus piernas no podría recuperar su forma humana y se quedaría por siempre como un guajolote. Entonces aquel ser en modo de ave se puso como loco, daba brincos y volteretas por toda su casa. Brincaba con tanta desesperación que ella misma fue a dar a su propio fogón de leña que estaba dentro de la pequeña sala. Dice mi abuelo que cuando la vio arder en llamas chillaba más horrible que antes. Salió de la choza de esta bruja para que ardiera en su propio infierno, mientras que iba lejos a tirar las cenizas de sus piernas para que ambas no quedaran juntas. Así dejó que la casa se consumiera sola hasta quedar revuelta con sus propias cenizas. Desde ese día se dieron cuenta de que esa mujer era la culpable. Las muertes de los niños eran causados por ella al chuparles la sangre cuando se convertía en guajolote. Después que se libraron de esa arpía, por obvias razones jamás volvieron a morir bebés. Había terminado la amenaza en esa comunidad tan alejada de la civilización en Agua Blanca, en Hidalgo. Y eso fue gracias al abuelo, que actuó con sabiduría y mucho valor. Espero que te haya gustado esta historia de terror. Si es así, suscríbete, deja tu like, que eso me ayuda mucho. Sin nada más que decir, nos vemos en la siguiente historia de terror.